La Iglesia Adventista del Séptimo Día está presente en 235 países del mundo. Son más de 21 millones de miembros que adoran a Dios en 496 lenguas y dialectos. Y para que esta institución esté siempre en armonía, la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene una estructura administrativa compuesta por sedes regionales llamadas asociaciones. Un conjunto de asociaciones forma una unión. Un conjunto de uniones forma una división. La oficina mundial de la Iglesia se llama Conferencia General, cuya sede está en la ciudad de Silver Spring, en el estado de Maryland, en los Estados Unidos. Cada 5 años se celebra una reunión que congrega a los miembros de toda la organización de la Iglesia Adventista en el mundo, que a su vez se denomina Asamblea Mundial. Todas estas personas están dentro de la misma organización que se formalizó hace 159 años. Pero para entender la historia es necesario retroceder un poco más en el tiempo, cuando los pioneros de la Iglesia se reunieron con un propósito que ha permanecido desde entonces, que es estudiar la Biblia y llevar un mensaje de esperanza al mundo. No podemos decir que, de hecho, la iglesia haya nacido de la gran decepción. Los mileritas, a quienes otras personas asocian con el 22 de octubre de 1844, no creían las cosas que los adventistas del séptimo día llegaron a creer. Incluso la mayoría de los antiguos mileritas nunca aceptaron lo que enseñaba la iglesia adventista del séptimo día. Así que la iglesia se organizó realmente en 1850 y en 1863 se estableció formalmente. Joseph Bates era el más antiguo de la iglesia. Era un hombre de mucha experiencia por haber sido una figura fuerte en los movimientos mileritas y adventistas antes de 1844 y con ello llevaba una mayor seriedad. También fue un gran evangelista y dirigió pequeños grupos de estudio bíblico que realmente contribuyeron al crecimiento de la iglesia. Luego, justo después de ellos, estarían personas como Joseph Wagner, John Andrews y John Losbrook. Pero en realidad los que más destacan son James, Elena de White y Joseph Bates. Con el paso del tiempo, los pioneros sintieron la necesidad de una organización. En 1852 ya había 2.000 miembros y se publicaron diversos materiales con el objetivo de llevar el mensaje de la venida de Cristo y del sábado. En medio de tantas reuniones e ideas, se sugirió el nombre de Adventistas del Séptimo Día, en 1860. El nombre adventista del séptimo día es un nombre interesante y no estamos seguros de su origen. Puede haberse originado como una forma de insulto. Es decir, puede ser que en realidad las primeras personas que se llamaron adventistas del séptimo día fueran llamadas así por otros adventistas o mileritas como una forma de insulto. Incluso si fuera así, se apoderaron de ella. Y sabemos que después de 1850, los adventistas del séptimo día se llamaron así para distinguirse de los demás. Los separaba de los adventistas del primer día. Verán, no todos los adventistas del séptimo día querían adoptar ese nombre. Algunos decían que el único nombre propio de una iglesia era la Iglesia de Dios o la Iglesia de Cristo. Pero los otros respondían que ese era un nombre muy vago, que muchas iglesias se llamaban a sí mismas la Iglesia de Dios o la Iglesia de Cristo, y eso no las distinguía de otras denominaciones. Así que el nombre de adventistas del séptimo día era el que la mayoría aceptaba. El nombre Adventistas del Sétimo Dia representa nuestra identidad y el mensaje distintivo que tenemos para predicar. Nosotros nacimos por la predicación de la venida de Jesús y por eso somos adventistas. Fuimos llamados para predicar este mensaje y preparar un pueblo para la venida de Jesús. Por eso no había otro camino que poner la venida de Jesús en nuestro nombre e identidad. Y también el sábado, porque creemos que ese es el mensaje distintivo del pueblo del Señor. Y si tenemos este mensaje y queremos predicarlo y compartirlo, tenemos que ponerlo también en nuestra identidad. Por eso, Adventistas del Séptimo Día representa nuestra identidad, no toda la creencia que tenemos, hay mucho más, pero dos características y marcas especiales que tenemos, que creemos y que también queremos compartir con la sociedad como una fuente de esperanza para la vida de cada persona.
La primera asamblea se celebró en Battle Creek, en el estado norteamericano de Michigan. La reunión comenzó el 20 de mayo de 1863 para elegir presidente, secretario y tesorero y redactar una constitución y estatutos para la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Una de las cosas que comenzó con la constitución inicial de la Conferencia General, esta que ocurrió en 1863, fue que el comité ejecutivo de la Conferencia General estaba a cargo de las misiones. Eso te da una idea de cómo pensaban. Estaban pensando en la forma de crear algún tipo de organización misional, así como en algo que promoviera la dirección estratégica del movimiento en su conjunto. Así que sin eso, sin la reunión de 1863, no tendríamos la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Después de la primera reunión de 1863, Battle Creek fue sede de 26 asambleas más. La primera sesión, celebrada en otra ciudad, tuvo lugar en Oakland, California, en noviembre de 1887. La frecuencia con las que se celebraron las asambleas mundiales fueron variando durante el tiempo. Al comienzo se celebraban todos los años, fue así hasta el año 1891. Luego se comenzó a celebrar cada 2 años hasta el año 1905. La asamblea tuvo que hacer una pausa de 4 años seguido por un paréntesis que sería la Primera Guerra Mundial, pero se volvió a celebrar en el año 1918. Ya a partir del año 1970, la asamblea se realiza cada 5 años hasta el día de hoy. Y en el año 1975 fue la primera vez que la Asamblea Mundial fue realizada fuera de los Estados Unidos. Nosotros somos una iglesia mundial, somos una iglesia que tiene presencia en más de 200 países. Entonces quería la iglesia que nosotros tuviéramos la posibilidad de que miembros de otros lugares pudieran tener la posibilidad de tener en un país, en otro país, saborizar lo que significa un congreso. Esta reunión es un maravilloso ejemplo de lo internacional que es nuestra iglesia y de cómo el Evangelio viaja por todas partes. En la historia de la Iglesia Adventista, la mayor parte de la Conferencia General se ha celebrado en los Estados Unidos, pero en otras ocasiones ha ocurrido fuera del país, para dar a esa región o país en particular un impulso, una visión de cómo opera el Adventista del Séptimo Día, quién es y las bendiciones que vienen a través de la conexión con la palabra de Dios. Durante los días de la Asamblea Mundial, además de las diversas reuniones, votaciones y decisiones, algunos momentos especiales deslumbraron a quienes participaban. Los colores, las culturas y los trajes encantaron a los que acompañaron el evento. Por isso, em um momento assim, reconhecemos a diversidade da igreja. Descobrimos que a igreja no mundo não é como minha igreja local. Muitas pessoas têm essa tendência de evaluar a igreja em nível mundial como se fosse toda uma réplica de sua igreja local. Não, vamos compreender que se vestem de maneira diferente, adoram de maneira diferente, têm culturas diferentes, pero todos podemos manter-nos unidos, porque o Senhor quer salvar a cada pueblo em seu contexto, em sua realidade, pero quando aceptamos a los outros como eles são, a diversidade que têm, e estamos dispostos a seguir adelante, manos dadas com eles para cumprir a missão. O mensaje é uma, apesar de las diferenças, e temos muitas diferenças. Há pessoas que têm expectativa de vida de uma maneira, outros de outra, e aparentemente é impossível ter a todos, mas nós fomos criados por solo Deus. Somos mantenidos, somos sustentados por Ele, que enviou seu Hijo para este mundo para dar sua vida, para garantizar a salvação, e nos promete redimir para vivermos com Ele eternamente. Então, todos estes valores, conceitos e compreensões nos dão uma raiz para podermos aí estar juntos como uma família mundial. Pero, ¿qué pasa con los que no pueden asistir a la asamblea en persona? En 1995, los líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Brasil
se comprometieron a realizar la primera transmisión de la Asamblea Mundial vía satélite. Tuvimos una transmisión y recuerdo, y aún se me eriza la piel, cuando cantamos junto con el pueblo de Utrecht. Cantamos juntos con iglesias de Brasil, que eran 66 auditorios, más de 100 puntos de la iglesia que estaban con las antenas, cantando todo el mundo juntos. ¡Oh, qué esperanza! Vibra en nuestro ser. Fue emocionante. Nesse momento, eu lhe convido a ir até a Utrecht, na Holanda, para participar de uma escola sabatina que terá a representação mundial de mais de 10 milhões de membros. Yo fui llamado para ser uno de los presentadores. La invitación partió de Erlo Brown, que era el gestor en esa época de La Voz de la Profecía, en Río de Janeiro, en la iglesia de Botafogo. Era una sala con un auditorio. Ahí sería generada la transmisión en vivo para Brasil. Y ella distribuía la señal para las iglesias que tenían equipos especiales, para que la membresía pueda ver en pantallas, en las iglesias, en las grandes iglesias, creo que más de 100. Y también en los auditorios que la Embratel disponibilizó en todo Brasil. Creo que fueron más de 60. La señal salía de allá, iba para Alemania, llegaba para Embratel y aquí era distribuido. Entonces fue una epopeya, fue una invitación con mucha honra. Y creo que nosotros ayudamos a hacer historia para honra y gloria de Dios aquí en Brasil. Todos los desafíos que tú pudieras imaginar, nosotros enfrentamos. Porque fue por primera vez, algo pionero, mas Dios fue misericordioso porque podemos preparar un reporte diario, hacerlo la transmisión y las personas recibían en los auditorios de Embratel en Brasil. Entonces fue un acto pionero que motivó e inspiró todo el liderazgo brasileño y sudamericano con el potencial que teníamos de poder compartir lo que pasaba. En los próximos días, en este lugar se estarán reuniendo muchísimas personas para participar de la Asamblea Mundial. Participantes online cuanto presenciales podrán disfrutar de este grande evento gracias a un equipo de producción que está pensando desde la estructura hasta los mínimos detalles para que sea posible. El inicio de la organización de una conferencia general empieza al día siguiente cuando termina una. Entonces son como 5 años. Que ahí se hace todos los arreglos para rentar los auditorios, hoteles, mirar restaurantes, ver transporte y trabajar con las ciudades para que todo pueda estar estructurado, porque es una invasión de gente de todo el mundo para aquella localidad. Lo que es diferente en esta vez es que nosotros vamos a producir todo el contenido en 4 lenguas, inglés, francés, español y portugués. Tenemos ahí equipos que trabajan con traducción, ajustes, design, fotografía, videos. Y esto estará en St. Louis y alrededor del mundo. Estaremos conectados. Yo estimo que como unas 400, 500 personas estarán trabajando simultáneamente para que podamos ofrecer el mejor de la información para las personas. Es muy importante para la Red Nuevo Tiempo hacer la cobertura de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En primer lugar, para que nuestros telespectadores y radioescuchas sepan lo que está por detrás de la Red Nuevo Tiempo de Comunicación, que nosotros somos parte de una organización viva, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia Adventista busca actuar en el área educacional, en el área de salud, en el área asistencial, también en el área de publicaciones. Y la Iglesia Adventista del Séptimo Día entiende que el área de comunicación es muy importante para alcanzar otras personas. La TV Nuevo Tiempo va a participar haciendo una cobertura de todo ese evento llamado Conferencia General. Entonces nosotros vamos a hacer una cobertura sobre las decisiones que son tomadas diariamente, de las curiosidades de un evento como ese,
que traen tanto culturalmente como en historias de personas misioneras que trabajan para la iglesia alrededor del mundo. Ellas se encuentran en ese evento y la TV Nuevo Tiempo va hasta allá para registrar esas historias y mostrar que la iglesia es mucho más que números, mucho más que datos. Es una iglesia viva, es una iglesia que se mueve, es una iglesia mundial. Y nosotros vamos a intentar traer ese mosaico de colores de esa iglesia alrededor del mundo. La Asamblea Mundial es uno de los eventos más importantes para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Además de la reintegración, de la unión, de la oración, es en este evento en donde se tomarán las decisiones más importantes y que definirán los próximos pasos para la Iglesia Adventista. Naturalmente, uma igreja tão grande como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, com quase 22 milhões de membros, quase 215 países do mundo onde está presente, tem que parar e discutir seus grandes temas, porque há muita complexidade para manter a unidade da igreja. Primeiro, os temas são definidos por la Constituição da Igreja e por el libro de reglamentos da Igreja. Eles indicam que vários temas solo podem ser tratados, discutidos e decididos em um congresso mundial, como é a Conferência General. E segundo, temas que preocupam a igreja. E aí os líderes da igreja, nós nos reunimos, evaluamos o contexto da igreja, os desafios que estamos enfrentando e aí decidimos que temas deveriam ser parte da agenda, que não estão em los reglamentos, mas são importantes que sejam discutidos e conversados. Por um lado, trabalhamos com uma agenda, temas técnicos, chamamos os negócios da igreja. Por outro lado, encontros mundiais como esse têm sua inspiração, mensagens inspiradoras, músicas, projetos missioneiros que ajudam a igreja a trabalhar com negócios e inspiração para manter sua unidade, seu enfoque em la fidelidade, em la missão, para que pronto veamos a Jesus volvendo em las nubes de los cielos. Y es extremadamente esencial que una mayor parte de la gente acuda a esta reunión en representación de los casi 22 millones de miembros de todo el mundo. Tenemos un comité ejecutivo de la Conferencia General de más o menos 340 personas. Pero para que podamos representar realmente a todo el mundo y votar sobre las creencias fundamentales, votar sobre puntos del manual de iglesia, votar la Constitución y los temas legales, cosas de verdadera magnitud, necesitamos representatividad, dando una clara representación de todo el campo mundial. Los delegados están llamados a representar a los miembros de la Iglesia en la Asamblea. Son personas elegidas para debatir cuestiones importantes para la organización y votar durante la toma de decisiones. Se eligen entre los líderes que trabajan en oficinas administrativas e instituciones de todo el mundo y también entre los miembros que asisten a las iglesias locales. Tener un grupo de personas tan diverso ayuda a la iglesia a avanzar con diferentes visiones. Hay algunas características que esas personas tienen que tener. La primera de ellas, claro, es el hecho de ser miembro activo de la iglesia local que participa. El segundo paso es que esa persona tenga una visión amplia de la iglesia. ¿Por qué una visión amplia de la iglesia? Porque en el Congreso Mundial de los Adventistas, esas personas irán para representar en un evento mundial una iglesia regional y una región de iglesias. Entonces, quienes son escogidos son personas que tienen una visión que va a ayudar a la iglesia en la toma de decisiones futuras, de proyectos, de desafíos y, claro, en la elección de los líderes también de la iglesia, tanto a nivel mundial como también a nivel regional. Entonces, en el caso de nuestra división, el reglamento indica cuál será la representatividad de los delegados. Entonces, el reglamento dice que nosotros que tenemos un determinado número de delegados a los que nosotros llamamos de laicos, que son miembros regulares de la iglesia, pero no tienen un vínculo administrativo, o sea, no son empleados de la iglesia. Este reglamento también dice que debemos tener una representación de pastores locales. Son los pastores que trabajan en la iglesia local, de la misma manera en la que se tiene administradores y representantes de las instituciones. Entonces, existe una comisión administrativa de la División Sudamericana que informa la cantidad de miembros de cada unión
Y estas uniones en sus comisiones directivas recomiendan los nombres para que representen la división sudamericana. En nuestro caso, somos 8 países en América del Sur, cada unión que representa una geografía, algunos estados, un estado, está indicando algunos nombres, representando a todos los miembros dentro de aquella distribución que mencioné: pastores, miembros laicos, administradores y así sucesivamente. En la Asamblea Mundial que se celebra este año, se seleccionaron 2.500 delegados de todo el mundo. América del Sur estará representada por 275 delegados, que son líderes de las iglesias, misioneros y miembros de las iglesias locales. Es una gran emoción para mí, un privilegio poder formar parte de este grupo para compartir con cientos de hermanos de diferentes partes del mundo, diferentes culturas, pero unidas con un mismo propósito y una misma esperanza. También soy consciente que es una gran responsabilidad que el Señor ha puesto en nuestras manos. Eu nunca imaginei esta situação há uns 3 anos atrás. Pero hoy es una realidad, es una necesidad y también para mí es un privilegio. Participación de las mujeres es fundamental porque en la iglesia, por ejemplo, en la América del Sur, hay quase 60% de mujeres que son activas en la misión. Entonces, tener su charla, tener su voto, es muy relevante también en este momento y así la iglesia se cambia en un ambiente más democrático y también más representativo. La última reunión se celebró en el año 2015 en Santo Antonio, Texas. La próxima reunión se iría a celebrar en el 2020, respetando el intervalo de 5 años. Pero debido a la pandemia de COVID-19, la asamblea se pospuso para cumplir con los protocolos de seguridad presentados por los organismos sanitarios mundiales. Tras 2 años de aplazamiento, con la mejora de los efectos de la pandemia en el mundo, la 61ª Asamblea Mundial se celebrará este año 2022. Y en esta reunión presentamos una novedad, un sistema híbrido en donde permitirá que líderes alrededor del mundo puedan participar de esta asamblea. Debido también a la pandemia del COVID-19, se estarán tomando varias medidas sanitarias para que el evento pueda ocurrir de la mejor manera. El año pasado, pensando en este tema de la pandemia y que seguramente iban a haber muchas personas que no iban a poder venir por situaciones de salud, nosotros modificamos nuestra constitución, nuestro reglamento, para que las personas pudieran participar remotamente, electrónicamente. El sistema que nosotros tenemos en este momento para las votaciones del Congreso de la Asociación General es un sistema comercial. Nosotros compramos el sistema por un periodo de tiempo, no es nuestro, compramos la licencia para usarlo durante un periodo de tiempo, y el sistema se llama Election Buddy. Election Buddy en español quiere decir algo así como compañero de elección. Y es un sistema bien interesante, fue desarrollado, como decía, comercialmente, donde los miembros que están, o los delegados que están presentes físicamente, como aquellos delegados que están atendiendo online, ellos van a recibir un link. El link ellos van a poder desde su celular, desde su iPad, desde su computador, va a aparecer allí, que es un link solo para ellos, nadie más va a poder votar por ellos. Ellos apretan allí, pueden votar que sí o que no, pueden votar por los diferentes nombres, y ese sistema entonces, que es un sistema externo, es un sistema certificado, nos dará los resultados de todos los que votaron. La misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es predicar el Evangelio a toda lengua, tribu y nación. Por lo tanto, el tema de la 61ª Asamblea Mundial es una invitación a todos los miembros. Jesús vuelve. Involúcrate. Nosotros tenemos una palabra que es muy fuerte para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es la palabra esperanza. Nosotros creemos en la venida de Jesús y nacimos como iglesia por este mensaje. Y nosotros creemos que el momento de la venida de Jesús se está acercando de manera muy rápida. Cuando uno ve el tema de la pandemia, que aún no se acabó, cuando vemos la instabilidad de la guerra, la economía, cuando vemos el tema de la moralidad, la injusticia y tantas otras cosas, uno cree
que no nos falta mucho para ver Jesús volviendo en las nubes de los cielos. Creemos que para estar preparados para la venida de Jesús, tenemos que estar involucrados con la palabra, tenemos que estar involucrados con la misión, tenemos que estar involucrados con la comunidad e também com a participação e a adoração na igreja. Por isso é chamado involúcrate. E quando vemos Jesus está volviendo, involúcrate, queremos dizer, tenhas claro o momento que estamos vivendo. E segundo, ajude a preparar a ti mesmo e a outros para que vejam esse momento e estejam listos para ir ao cielo quando Jesus venga. Qué gran privilegio es para ti, como miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, formar parte del gran movimiento adventista, donde quiera que vivas. No se trata de sentarse y decir, bueno, soy miembro de la Iglesia y me limitaré a observar a los demás. No, usted es una parte vital de ella. Dios quiere que participes de diversas maneras, orando por el poder del Espíritu Santo, para que la lluvia tardía del Espíritu Santo descienda sobre toda la tierra, para que la obra se termine y Jesús regrese. En segundo lugar, deja que sea tu iniciativa llegar a los demás. Forme parte de la misión. No sea un mero observador. Sea un misionero activo para Jesús. En tercer lugar, dando fielmente sus diezmos y ofrendas para ayudar a expandir la obra de Dios en todo el mundo. Dios quiere que seas una parte indispensable de este maravilloso movimiento. Su movimiento, que nació en el cielo, que nos fue dado y que forma parte de las mayores autoridades del universo. Qué privilegio poder presentar las verdades bíblicas y decirle a Dios, sí, Señor, soy parte de esto con todo mi entendimiento. Lo haré, Señor. Seré parte de la misión de alcanzar el mundo. ¿Sabes? En el capítulo 6 de Isaías, versículo 8, Isaías oye la voz de Dios diciendo, ¿a quién llamaré? ¿Quién irá por nosotros? E Isaías responde, heme aquí, Señor, envíame a mí. Básicamente dice, yo iré. Dios te llama a orar por su obra, a trabajar en el crecimiento de las estadísticas de alcance, para proporcionar recursos para mantener el trabajo en marcha y mantener la esperanza del regreso de Jesús. Sí, Jesús volverá pronto y te utilizará cuando te entregues a Él. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. En una sola ciudad se reúnen representantes de la Iglesia Adventista de todo el mundo. En esta asamblea, donde miles de voces representan a millones, podemos ver a los pastores, líderes, miembros de las iglesias locales votando y hablando de los temas más importantes para la predicación del Evangelio. Antes de cada decisión se adopta una actitud sencilla y humilde: orar. La oración de quien ama, de quien sueña, de quien quiere ver a Jesús volver. En una multitud tan diversa, tan rica en colores y costumbres, es posible escuchar a través de la música un sentimiento que une a todos los adventistas del mundo: la esperanza.